Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a ver la parábola con vértice en la coordenada h, k. Recordemos que es una coordenada en x y una coordenada en y, por lo que la parábola no va a tener el vértice en el punto 0,0, sino que es un punto cualquiera del plano cartesiano. Bueno, primero recordemos que es la parábola. La parábola es un lugar geométrico o el conjunto de los puntos del plano cartesiano que equidistan de un punto fijo llamado foco, un punto, y de una recta fija llamada directriz. Esa es la definición de la parábola. Ahora vamos a ver las dos ecuaciones que tenemos para las parábolas. Tenemos que es la primera, que es x menos h al cuadrado es igual a menos 4p por y menos k. La otra es y menos k al cuadrado es igual a menos 4p por x menos h. ¿Por qué tenemos dos ecuaciones? Porque dependiendo de cómo sea la parábola, si es vertical, que puede ser hacia arriba o hacia abajo, o si es horizontal, que puede ser a la derecha o a la izquierda, va a tener una ecuación, que son las que tenemos acá. Cuando la parábola es vertical, o sea que sus ramas abren hacia arriba o hacia abajo, la parábola va a tener este tipo de ecuación en donde la x está al cuadrado. Recordemos que cuando era con vértice en el punto 0,0, cuando era vertical era x al cuadrado es igual a 4py. Aquí es lo mismo, la x es la que es al cuadrado, entonces cuando es de esta manera es que es vertical. Cuando es hacia arriba, que abre, y cuando abre hacia abajo, cuando hay un menos en la ecuación, ella va a abrir hacia abajo, como esta. Pero si no hay menos, va a ser como esta, que abrirá hacia arriba. ¿Y qué pasa con la segunda ecuación? Esta es para cuando es horizontal, o sea que abre hacia la derecha o hacia la izquierda. En donde la y esté al cuadrado, esa es horizontal. ¿Y cuándo es hacia la derecha? Cuando no tiene el menos, o sea que es positivo aquí, y es hacia la izquierda cuando tiene el menos de la ecuación. Bueno, vamos a ver los elementos. Recordemos que el vértice es el punto en donde van a comenzar a abrir las ramas, que va a ser un punto cualquiera del plano cartesiano. El parámetro es la distancia que hay desde el vértice al punto fijo llamado foco. Supongamos que es aquí. Entonces esta distancia va a ser el parámetro. ¿Y qué es el foco? El foco es el punto fijo que está a una distancia P del vértice, que es la misma distancia que hay hasta una recta fija que se llama directriz. Todo se está relacionando. ¿Y qué es la directriz? Es una línea que está por fuera de la parábola. Entonces aquí tenemos que hacer la parábola, que va a ser hacia arriba, porque el foco siempre va a estar adentro de la parábola. Este es el foco y este es el vértice. Entonces la directriz es una línea, una recta que está por fuera de la parábola y que es perpendicular al eje focal. ¿Y qué es el eje focal? El eje focal es esa línea o recta que pasa por el foco y por el vértice y que divide la parábola en dos lados iguales. Este es un lado y este es otro lado, y como pueden ver son iguales. ¿Y el lado recto qué es? El lado recto es una línea o una cuerda que une dos puntos de la parábola, pero que pasa por el foco y es perpendicular al eje focal, o sea que sería este de aquí, el lado recto. Ahora vamos a analizar los elementos mediante un ejemplo de una ecuación de la parábola con vértice HK. Tenemos esta ecuación: x menos 3 al cuadrado es igual a 12 por y menos 1. Es una ecuación de la parábola con vértice HK porque es de esta manera. Lo primero que tenemos que hacer es identificar si es vertical o horizontal y si ahora es arriba, abajo, derecha o izquierda, para así luego poder graficarla y determinar todos sus elementos. Entonces tenemos que ver cuál es la variable que está al cuadrado. Aquí tenemos que la x es la que está al cuadrado, por lo que de esta manera entonces va a ser vertical.
Y si es vertical, tenemos que saber si abre hacia arriba o hacia abajo. El 12 no tiene menos, por lo que va a ser vertical hacia arriba. Ahora vamos a tener que hallar el vértice. Tenemos que hallar el vértice a partir de lo que nos da en la ecuación. El vértice vamos a hallarlo con el número que está al lado de las variables, x y y. Entonces, vamos a colocar acá todos los elementos que vamos hallando. El vértice es el primer elemento que debemos hallar. El vértice es una coordenada en x y en y, que en este caso va a ser h y k. H siempre va a estar al lado de la x y k va a estar al lado de la y. Y para identificar el vértice solo debemos coger este número que está acá, estos dos números, y cambiarlos de signo. Entonces el vértice va a ser 3,1, porque solamente les cambiamos de signo, porque en la ecuación hay un menos. Entonces, si le quito el 3, no lo va a sacar negativo, porque si no acá me volvería positivo. Entonces simplemente le cambiamos el signo para colocarlo el vértice. Ahora debemos hallar el parámetro. Recordemos que el parámetro es esta P que está multiplicada por el 4 y que es este número de acá, el que está solo ahí, o multiplicando a este paréntesis de acá. ¿Cómo sacamos el parámetro? Cogemos 12 y lo igualamos a 4P. Y despejamos P, quedándonos que P es igual a 3, porque paso a dividir esto y 2 entre 4 me da 3. Entonces el parámetro es igual a 3. Ahora, cuando tenemos estas dos, vamos a graficar. Ubicamos el vértice en el punto 3,1. 1, 2, 3 y subo 1, entonces el vértice va a ser aquí. Marco. Ahora, sabemos que es vertical y va a abrir hacia arriba. Y colocamos el parámetro. El parámetro vale 3, o sea que la distancia del vértice al foco, que es un punto que todavía no lo hemos colocado, va a ser de 3 cuadritos. Entonces, como sabemos que va a abrir hacia arriba, cuento 3 cuadritos desde el vértice hacia arriba. Entonces cuento 1, 2, 3 y marco. Y este punto que me da acá, contando las unidades del parámetro, es el foco. Y ya puedo abrir la parábola. Y eso es como un bosquejo porque no lo estamos haciendo perfecto. Solamente son unas líneas así que hablan y que se siguen extendiendo. Bueno, ahora tengo que seguir hallando los elementos. ¿Qué me hace falta? El foco ya lo tengo, entonces ubico la coordenada que es. Pues miro el plano cartesiano qué coordenada es y veo que es la coordenada 3,4. Entonces coloco acá que el foco es la coordenada 3,4. Así es mucho más fácil, haciendo primero la gráfica. Ahora, ¿qué me falta? La directriz. La directriz es esa línea que está por fuera y recordemos que está a la misma distancia que está el vértice del foco, es la misma que el vértice de la directriz. Por lo que esta distancia P la cuento, pero hacia abajo, hacia el lado contrario. Entonces cuento 3. 1, 2 y 3. Y marco el punto y paso la línea por ahí. Paso una línea punteada. Y esta va a ser la directriz. Y coloco acá que directriz va a ser igual a, ojo cómo nombramos a la directriz, es una recta horizontal o puede ser también vertical. En este caso es horizontal, por lo que toda recta va a ser y igual a algo o x igual a algo. En este caso, la directriz vamos a colocar el eje al que corta. La directriz está cortando al eje y, por lo que colocamos que la directriz es y igual. Si cortara el eje x, por ejemplo acá, colocaríamos x igual, pero coloquemos al eje que corta y igual a el punto en donde lo corta, y aquí lo corta en el punto menos 2, entonces colocamos y igual a menos 2. Y esa es la ecuación de la directriz, porque es una función, digámoslo así, constante. Ahora, ¿qué hace falta? El eje focal. El eje focal es esa línea que parte la parábola en dos lados iguales. Y es algo parecido con lo de la directriz. ¿Por qué?
también es una recta y en este caso va a cortar al eje X, por lo que colocamos X, para nombrar al eje focal colocamos al eje que corta, en este caso esta línea está cortando al eje X aquí en este punto, y colocamos el punto en que lo corta, X igual a 3. Porque lo está cortando en el punto 3. Falta el lado recto, y el lado recto tenemos que la ecuación del lado recto es igual al valor absoluto de 4p, y multiplicamos 4 por el parámetro, que sería 4 por 3 y me da 12, entonces el lado recto va a ser 12. O simplemente, para que no nos compliquemos, es este número de acá positivo, en este caso ya está positivo, por lo que va a ser ese mismo. Entonces todo esto son los elementos de la parábola, y cuando me lo piden graficar yo solamente coloco el foco, el vértice, hago el gráfico y coloco la directriz. Esas son para cuando el caso es hacia arriba. Si fuera horizontal sería lo mismo. Si fuera horizontal, por ejemplo, aquí tenemos una ecuación que es y menos 2 al cuadrado es igual a 8 por x menos 2. ¿Por qué es horizontal? Porque la y es la que está al cuadrado, y cuando la y está al cuadrado es horizontal. ¿Y hacia qué lado abre? ¿Derecha o izquierda? Pues miro el signo que está acá, no está el menos, por lo que va a abrir hacia la derecha. Entonces vamos a hacer lo mismo. Primero vamos a hallar el vértice, porque ya sabemos que va a ser horizontal y va a abrir hacia la derecha, porque es positiva, aquí al lado del 8. Entonces primero vamos a hallar el vértice. Vamos a hallar el vértice, que ya sabemos cómo es. Cambiamos los signos de estos dos números que están al lado de las variables, pero ojo que aquí yo tengo que h, que es la que está al lado de la x, está a este lado. Entonces no vamos a colocar el número acá, el que está aquí de primero en la coordenada no, porque el que está al lado de la y es el k, que sería la coordenada en y. Entonces primero vamos a colocar la coordenada h, porque es h, k. Entonces coloco este 2 acá y coloco este 2 acá positivo, porque se cambian los signos. Ahora el parámetro 8 lo igualo a 4p y despejo p, que me da, dividiéndolo, y 8 entre 4 me da 2, por lo que p es igual a 2. Ahora coloco el vértice 2.2 y miramos, es horizontal y abre hacia la derecha, por lo que cuento 2 unidades hacia la derecha desde el vértice, 1, 2, y marco el punto, coloco vértice y este será el foco, porque esta distancia es p. Bueno, ahora seguimos con, coloquemos foco acá, la coordenada 4,2, falta la directriz y esto de acá. Vamos con la directriz. La directriz es esa misma distancia p, pero hacia el lado de acá, porque es hacia porque ya se abre hacia la derecha, entonces la directriz va a ser hacia la izquierda. Entonces cuento 2 hacia este lado de acá, 1, 2, medio aquí, solo marquemos el punto y ya, y marcamos la línea puntiaguda, y vemos que nos dio igual que el eje Y. Entonces, ¿cómo hacemos para nombrar esta línea que me dio exactamente igual por el eje Y? Pues muy fácil. ¿A qué eje está cortando esta línea punteada? Al eje X, porque si como tuviera este y llegara y cortar aquí, entonces me está cortando al eje X. ¿Y en qué punto me lo está cortando? ¿En qué punto me lo está cortando? Me lo está cortando en el punto 0, por lo que la directriz va a ser x igual a 0. Bien, ahora el eje focal, abrimos la parábola hacia este lado. El eje focal, trazamos la línea que divide entre 2 y pasa por el vértice y el foco. ¿Y a qué eje corta? Al eje Y. ¿Y en qué punto lo corta? En el punto 2. Entonces el eje focal es y igual a 2. Y el lado recto, como les dije, es 4 por el parámetro. 4 por 2, 8. Y ya está positivo, como lo tenemos acá, entonces tenemos que el lado recto es igual a 8. Y así es como graficamos las parábolas. Tenemos que tener en cuenta que la directriz siempre va a tener una X o una Y, y el eje focal va a ser
la variable distinta. O sea, uno es el X y el otro es el Y, o este es el Y y este es el X. Siempre se cambian. Y recordemos, les voy a dar un truco, que la directriz, cuando la parábola es horizontal, siempre va a ser la coordenada en Y. O sea, Y igual a la que me dan acá. Y si fuera así, siempre va a ser X igual a la coordenada en X o la coordenada H. O sea, cuando es así, la directriz es X igual a H, y cuando es así, la directriz es Y igual a K. Bueno, espero que estén muy bien, suscríbete a mi canal, disfruta todos mis videos y espero que tengas un muy buen día.